Bienvenido a aquellos que nos siguen. Iglesia Cristiana una vez más congregada en este miércoles, donde es el día donde los cristianos nos juntamos, nos congregamos para estudiar como iglesia. Como iglesia. Bueno, ¿para qué? Bueno, para que la iglesia madure y crezca. Y la única manera de que la iglesia traiga gloria al nombre de Dios, si no, la iglesia no crece, la iglesia no alumbra, ¿verdad? Al no crecer, la iglesia no alumbra. Y si no alumbra, es como la luz, como estábamos mirando el otro día, debajo del almud, debajo de la almesa. No sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces las religiones no sirven para nada. Dios eligió personas, ¿ah?, para salvarlas, no religiones, sino personas. ¿Para qué? Para que alumbren y muestren cómo es Dios. Para que muestren cómo es Jesucristo. Por eso nuestra tarea no es mostrar una misión ni seguir a hombres, sino nuestra misión es seguir a Jesucristo y ser luz, porque para eso Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Si estamos aquí en la tierra para presentar una religión, respaldar una misión o hacer lo que hombres quieren, bueno, somos como la luz que está debajo de la mesa. No tiene ningún valor. Por eso nosotros como creyentes debemos estudiar las Escrituras, ¿verdad?, para poder vivir como Cristo y traerle gloria a Dios y vivir en el temor de Dios. Si no sabemos la Escritura, la iglesia no vive en el temor de Dios. Y vamos a comenzar un nuevo libro, el libro de Esdras, precioso libro, en lo particular me gusta mucho, lo estudié hace muchos años y ahora voy a volver a estudiarlo juntos con ustedes. Muy buen libro donde nos ayuda a ver que Dios no cambia, nos ayuda a ver cómo Dios usa a un hombre, a hombres y mujeres, por supuesto, que fueron a este lugar, a Jerusalén, a trabajar para el Señor. Y cómo Dios también usa el corazón de los inconversos para hacer su obra. Y eso lo vemos nosotros como creyentes, ¿verdad? Bien, y vamos a tener una lectura en Esdras capítulo 1, ya estuvimos orando juntos con los hermanos. Para comenzar esta introducción, va a ser una introducción esta tarde, no vamos a entrar, aunque vamos a estudiar, pero algo básico por arriba. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién mandó a quién? Dios mandó a quién? A Ciro. ¿Ciro qué era? ¿Era un judío? No, era un pagano. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios quiere hacer su propósito, lo hace de cualquier manera, Él lo hace. Así que confiemos, a veces no entendemos muchas cosas, pero Dios tiene el control de todo. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, Él es el Dios. Y acá Él lo reconoce como Dios, un pagano, lo cual está en Jerusalén, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdanle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, acá vemos a este hombre, Ciro, un hombre pagano que hace un decreto y apoya, ¿verdad?, la construcción de este templo y de la ciudad de Jerusalén. Obviamente que fue Dios que tocó el corazón de este rey pagano para que el propósito de Dios se cumpliese. Puede ser que Dios ya había prometido que iban a pasar 70 años de cautiverio el pueblo de Israel por culpa de su pecado ahí en Babilonia, pero después iban a volver. Ya Jeremías lo había dicho, y Dios tenía que cumplir sí o sí su palabra, y sí o sí se cumple. Así que, hermanos, si tenemos por tardanza la venida de Cristo, acuérdense que Cristo viene pronto. Preparémonos
para el encuentro con nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Bien, el nombre de Esdras significa Jehová ayuda. Jehová ayuda. Bueno, recién en el capítulo 7 se nombra a Esdras que va a Jerusalén. En el principio va a Jerusalén. El primero que fue a Jerusalén fue Zorobabel, ¿verdad? Zorobabel fue el que llevó un grupo de personas para construir el templo y la ciudad de Jerusalén. Bueno, se cree que Esdras fue el que escribió el libro de Esdras y Nehemías. También era un famoso escriba y sacerdote Esdras. Más o menos Esdras llega en la ciudad de Jerusalén en el año 458 a.C. 458 a.C. Esdras llega a Jerusalén, ¿verdad? Algunos estudiosos de la Biblia afirman que Esdras también había escrito el libro de Crónicas, tanto primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Bueno, ¿por qué? Bueno, se cree porque segunda de Crónicas 36, el final de segunda de Crónicas 36, versículo 22 al 23, es muy similar al principio de Esdras. Miren lo que dice segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, acá lo que vemos, este es el final de segunda de Crónicas, pero miren lo que dice el principio de Esdras, donde leímos. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, la primera parte, donde acá dice: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Acá muestra lo mismo, lo que dice, ¿verdad? Por eso los grandes estudiosos de la Biblia dicen que también Esdras, como era un escriba, y era un gran estudioso también, le gustaba mucho estudiar, también supuestamente había escrito primera de Crónicas, segunda de Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Eso es lo que estos hombres dicen, ¿verdad? Bueno, él muestra en su escrito cómo Dios cumple su palabra, de que los judíos iban a regresar a la tierra, ¿verdad? Prometida que Dios le había dado, pero los judíos por culpa del pecado lo habían perdido. Después de 70 años de cautividad, por culpa de la desobediencia a la palabra de Dios, bueno, Dios hace cumplir su palabra por medio de un rey pagano. Toca el corazón de este rey, y este rey da la orden, no solamente que construya, sino da la orden que todo judío que quisiera él que fuera. Ningún impedimento. Y vamos a ver después, cuando entremos a estudiar, que él también colaboró, dio dinero, ¿verdad? Dio guardia, porque no solamente cuando salía la caravana, pongan ahí cuando salió Zorobabel, no fue Zorobabel con 4 o 5 judíos, fueron mucha cantidad de judíos y también necesitaban guardia. Entonces, también colaboró con la seguridad de esta caravana. Lo mismo Esdras, cuando va Esdras y después cuando va Nehemías. ¿Ah? Así que bueno, Esdras capítulo 7, versículo 1 al 5, Esdras 7, 1 al 5 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilisías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob. Bueno, ¿qué está haciendo acá Esdras? Bueno, poniendo su genealogía, ¿verdad? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 5. Hijo de Ibsúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar,
hijo de Aarón, primer sacerdote. Bueno, la descendencia de Esdras era un legítimo sacerdote, por la ley. ¿Ah? Acuérdense que estaban en un lugar donde los judíos estaban en una tierra pagana, de Babilonia. Entonces, debía Dios usar a una persona que fuera legítima. ¿Ah? Y Esdras era un legítimo sacerdote porque venía de la descendencia de Aarón. Así que vemos que Dios cuida la genealogía, ¿verdad? Muy importante cómo Dios tiene todo el control y cómo a Dios no se le escapa nada, y cuando Él usa a alguien, lo usa, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Él quiere. No de acuerdo, me gusta que vaya fulano, que vaya sultano. No, tenía que ir Esdras, porque Esdras era un legítimo sacerdote, donde él tenía que ir más adelante, ir a la ciudad de Jerusalén y ser el sacerdote de la ciudad de Jerusalén. Él estaba a cargo del sacerdocio de la ciudad, y Nehemías, cuando va, es el gobernador cuando va a construir los muros. Nehemías es el gobernador de la ciudad. Entonces juntos, tanto Esdras y Nehemías llevaban adelante al pueblo, más los profetas. Acuérdense que habían profetas también. Así que para que la ciudad de Jerusalén volviera otra vez a como era antes, ¿verdad?, con sus sacerdotes, con su gobernador, con sus profetas. Dios ya tenía todo pronto para que, todo calculado y todo pronto para que volviera otra vez el pueblo judío a su ciudad. Bueno, Esdras vivía en el palacio del rey, era un escriba, estaba para escribir. Él tenía acceso a los muchos documentos del imperio persa, entonces él estaba al tanto de todo lo que pasaba tanto en Persia, pero también cuando va a Zorobabel, todas las cartas que mandaba Zorobabel, él la agarraba y él la leía, y él era el intermediario también muchas veces de hablar con el rey, ¿verdad? Ese era el apoyo que tenía Zorobabel en el palacio. No solamente el rey dio la orden, sino que también después pasaron muchas cosas, ¿ah? Muchos problemas. Siempre hay problemas. Cuando uno quiere hacer algo para Dios, hay problemas. ¿Ah? Entonces, cuando Zorobabel va allí a la tierra de Jerusalén, encuentra, bueno, primero todo bien, pero después cuando empiezan a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura, igual cuando va a Nehemías, empezaron a haber problemas. ¿Ah? Entonces Esdras, al no estar allí, tenía acceso a los documentos, las cartas, y podía interceder por el rey y interceder con Dios. Él podía orar más, porque sabía de primera mano lo que estaba pasando con sus hermanos en Jerusalén. Esdras capítulo 7, versículo 1. Esdras 7:1. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No solamente era un hombre que estudiaba la Escritura, sino que había preparado su mente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Preparar nuestra mente. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No solamente Esdras se preparó, era un erudito estudioso de la ley, sino que también se preparó, se concientizó su mente, ¿verdad? Mentalmente se preparó. Bueno, yo tengo que ir allí, tengo que cumplir estos propósitos. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Se entiende? Y esto es lo que yo tengo que enseñar la palabra. Esto es lo que yo tengo que vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros aquí en esta ciudad de Durazno. Preparar nuestra mente para tener la palabra de Dios y enseñarla, de enseñar sus estatutos. Y eso es lo que dice el Señor: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces era un creyente maduro. ¿Por qué? Porque estudiaba las Escrituras, no solamente la estudiaba, sino la vivía, y discipulaba a sus hermanos judíos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, para que vean que los mandamientos de Dios no han cambiado. ¿Se entiende? Dios no cambia, Dios es inmutable. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que dicen, bueno, pero es el Antiguo Testamento, pero vemos la similitud que hay en el Nuevo Testamento también. Cómo los hombres de Dios tienen que ser, las mujeres de Dios cómo tienen que ser, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos hacer que la iglesia crezca? Bueno,
cuando hay ancianos y ancianas maduras. ¿Qué? ¿De edad? No, maduros en la palabra de Dios. Si la iglesia no crece es porque los ancianos no han crecido, no estudian la palabra. ¿Se entiende? Muchas veces vemos años y años personas dentro de la iglesia y lo único que hacen es calentar banco. ¿Y saben qué? Nosotros no estamos para calentar banco en la iglesia. Nosotros estamos a pasar el tiempo como Esdras, preparar nuestra mente para vivir la palabra y enseñarla. Esdras era un hombre fuerte, piadoso, que también fue contemporáneo de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9, aquí se habla de Esdras también. Esdras 8, 1 al 9 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Ya habían hecho el templo, ya habían hecho la ciudad, estaban construyendo los muros con Nehemías, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras, acá otra vez lo remarcan, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Qué hizo el sacerdote? Trajo la palabra. ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes. ¿Se entiende? Primera de Pedro lo dice, nosotros somos sacerdotes. ¿Y para qué está el sacerdote? Para llevar la palabra. ¿Se entiende? ¿Por qué somos sacerdotes los cristianos? Porque donde vamos llevamos ¿qué? La palabra. Pero no andamos con la Biblia en todos lados. La Biblia tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando está aquí, nosotros lo vivimos. Si la Biblia no está aquí, solamente está en el libro, y cuando nos preguntan algo quedamos, no sé, ¿dónde está tu sacerdocio? Tú eres un sacerdote, y el sacerdote tiene que conocer las escrituras. Bueno, y el sacerdote enseña la palabra en la congregación. ¿Qué hace un anciano? Enseña la palabra en la congregación. Así de los hombres como de las mujeres, estaban todo el pueblo en la plaza, delante de la palabra, o sea, de la ley de Dios, y Esdras iba a leerla. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Así que tuvo más o menos 6 horas leyendo la ley. ¡Qué largo el mensaje! Bueno, imagínense, estáis 6 horas parados en una plaza, capaz que ni sombra había, capaz que sí, ¿no? Pero parado en una plaza escuchando la ley. 6 horas. ¿Se dan cuenta de las ansias que tenía este pueblo de escuchar la ley? El amor que tenían. Ellos querían hacer la ciudad, querían hacer todo, pero querían recordar la ley. Y Esdras también trajo la ley para recordar y para fundamentar esa ciudad en los fundamentos bíblicos. Una iglesia tiene que estar fundada en fundamentos bíblicos. No podemos hacer una iglesia de acuerdo a lo que dice un pastor o una misión. Nuestro deber es fundar una iglesia bíblica, ¿tá? Como ancianos. Y eso es lo que estaba haciendo Esdras. 6 horas hablando de la ley, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. O sea, también había chiquitos. No era que vean, bueno, dan una clase especial vamos a hacer una escuela dominical para niños. Porque viste que es muy difícil la Biblia. No acá vemos que la ley se le leía también a los niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo? Atento. Bueno, vemos hoy en día la iglesia. ¿Por qué muchas veces la iglesia no crece? Porque la iglesia muchas veces no está atenta a la palabra de Dios. Muchas veces hay estudios bíblicos y la iglesia no se congrega. No hay más cosas más importantes, ¿verdad? O no está en su casa y no estudia la palabra. Hay cosas más importantes. ¿Saben qué? Que es el poco interés de la palabra. ¿Y saben dónde se refleja eso? En las iglesias. ¿Por qué? Porque sus miembros son inmaduros, son niños y no saben la escritura. Por eso una iglesia fundamentada en la escritura es fundamental para ser una iglesia cristiana. Si una iglesia no está, el fundamento no es Cristo y su palabra, no es una iglesia cristiana. Por más linda música que haya, por más cantidad de gente que haya, pero si la palabra de Dios no es la autoridad de esa iglesia no es de Cristo. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, igual que acá. Hicieron un púlpito, lo pusieron a una altura, ¿verdad? Para que todo el pueblo lo pudiera ver. Entonces estaban todos allí mirando cómo Esdras leía la ley. Abrió, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo.
porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, así, 6 horas atento. No, pero la ciencia y la medicina dice que tiene que estar 45 minutos. Acá vemos 6 horas atento. ¿Se dan cuenta? Que a veces nos limitamos nosotros mismos. El pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén y amén. Bueno, oraron. Hicieron una reunión de oración también. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué están dando a entender el pueblo? Estoy en Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Versículo 6. Bueno, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Humillándose. ¿Qué estaban declarando? Que la ley de Dios iba a ser la autoridad. ¿Se entiende? La ley de Dios va a ser la autoridad del pueblo. Y se humillaron. ¿Ah? Dijeron amén y amén. Bendijeron a Dios. Querían poner ese pueblo que estaba en construcción, Jerusalén, poner su constitución. ¿Cuál era? La ley. Un pueblo, una ciudad, una nación que no tiene una constitución, no es una ciudad, no es una nación. Tiene que tener, ¿se entiende? Decretos, leyes. Y si no, es cualquier cosa. Bueno, lo que pasa hoy en día en las iglesias son cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todos hacen lo que quieren. Todos dicen lo que quieren. Sirven de cualquier manera. Hacen lo que quieren. Y vemos que acá se respeta la ley de Dios. Y acá, Iglesia Cristiana de Durazno, debemos respetar las Escrituras. Porque fuimos salvos para eso. Para respetar las Escrituras. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Banini, Serabías, Jamín, Acub, Sebetita, Odías, Maseías, Kelita, acá hay cantidad de nombres para poner en los hijos, ¿verdad? Cuando tengan hijos, ustedes acá hay cantidad de nombres. Azaría, Josabed, Anán, Peraía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. No solamente leía la ley, sino que estos hombres le explicaban la cantidad de gente, le decían, ¿ustedes entendieron lo que está leyendo Esdras? No, explícamelo. Y ahí le explicaban, ¿se entiende? Habían maestros. ¿Qué hay en una iglesia? Maestros. ¿Para qué? Para enseñar las Escrituras. Y leían el libro, versículo 8 de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, acá está, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba el pueblo? Bueno, ¿por qué? Porque el pueblo estuvo en cautiverio, y den cuenta que todo lo que estaban leyendo Esdras, el pueblo muchas veces no lo recordaba, no se lo habían enseñado, tuvieron 70 años. Y muchas veces capaz que nadie le enseñó la escritura. Y se dan cuenta que estaban todas esas leyes que Dios había puesto y ellos no lo estaban cumpliendo. ¿Y por qué lloraban? Porque había arrepentimiento de pecados. ¿Ya? Había arrepentimiento. Y eso es lo que hoy falta en muchas iglesias. Arrepentimiento de pecados. ¿Ven? Viene Esdras, trae la ley. Bueno, el pueblo se arrepiente, dice, se compromete en seguir la ley de Dios. Y ahí comienza otra vez la nación de Israel. Bien, la tradición dice que Esdras fue el fundador de la gran sinagoga. Esdras fue el fundador de la sinagoga, donde los judíos y los fariseos estudiaban las leyes. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Así que bueno, no solamente Esdras fue a construir el templo, la ciudad, sino también estuvo ahí en la sinagoga, enseñando y dando su sabiduría a los demás, compartiendo su sabiduría a los demás, la sabiduría de la palabra de Dios. Bueno, Esdras siguió el segundo regreso de Persia a Jerusalén, como dije, alrededor del 458 a.C. Por eso se cree que el libro fue escrito alrededor del 457. Del 457 al 444 a.C. fue escrito el libro de Esdras. Bueno, el contexto histórico. Dios anteriormente había sacado a Israel de Egipto, ¿se acuerdan?
Bueno, Israel estaba en Egipto. ¿Cómo estaba Israel? Aproximadamente en 1445 antes de Cristo, ¿no? Israel estaba en Egipto y ¿qué estaba? Israel estaba ¿de qué? ¿De vacaciones? No, estaba de esclavo, ¿verdad? Pasan los años, Israel había caído, bueno, en pecado nuevamente. Dios saca a su pueblo, lo lleva a la tierra prometida y el pueblo de Israel cae en pecado. No escuchaban a Dios por medio de su profeta. Dios le dice al pueblo que iban a volver a ser esclavos por culpa de su desobediencia. Bueno, la desobediencia de Israel lo lleva a caer, ¿verdad? Y Israel otra vez cae en pecado. Miren lo que dice Jeremías 2, 14 al 25. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 14 al 25. Jeremías era el profeta donde le estaba diciendo al pueblo de Israel que se volvieran de sus malos caminos. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y alzaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nefis y de Tafné te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto de haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Acá está hablando el profeta al pueblo, diciéndole, ustedes volvieron otra vez a caer en la esclavitud del pecado. Dios los sacó y se volvieron otra vez a adorar dioses paganos. Ahora pues, versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Otra vez, cuando Israel estaba en Egipto, estaba esclavo del pecado y esclavo de la adoración de los dioses de Egipto. Ahora están bajo los asirios. ¿Tá? ¿Y qué hizo Israel? En vez de ser fiel a Dios, porque ellos estaban bajo el poderío de los asirios, ¿por qué? Porque habían caído en pecado. ¿Por qué Dios manda a los asirios a Israel? Para que Israel se arrepintiera. Pero Israel, en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Se va a traer los dioses de Asirio. ¿Tá? Por eso Jeremías le dice, están haciendo lo mismo que hicieron sus padres en Egipto. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Quién fue que dejó a quién? Israel dejó a Dios. ¿Por qué? Y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Porque no tenían temor a Dios. ¿Por qué muchas veces vemos iglesias que hacen cualquier cosa y son cualquier cosa? Porque no tienen temor a Dios. Igual que Israel. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tu atadura y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, como pues tú me has vuelto sarmiento de vid extraña. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerán aún delante de mí, dijo Jehová del Señor. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido de verdad. Que hacían lo que hoy muchos llamados cristianos hacen. Confieso el pecado y ya está. Bueno, ¿saben qué? La Biblia dice, confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. E Israel no se había apartado. Confesaba el pecado, llevaban el corderito, ¿verdad? A la iglesia, al templo, hacían el sacrificio del pecado y seguimos en el pecado. Y seguimos en fiesticholi, ¿verdad? Bueno, hoy en día también pasa exactamente lo mismo. Vamos al templo a adorar, vamos a servir al Señor. Los pastores y los ancianos dicen, lo importante, hermano, es que usted venga a servir. Venga a servir porque hay que servir al Señor. Bueno, ellos van y sirven al Señor. Pero ¿saben qué? Terminan de servir al Señor y se van a sus fiestas. Lo mismo hizo Israel. Lo mismo hizo Israel. ¿Ven cómo la historia se vuelve a repetir? ¿Cómo puede decir, no hay inmunda, no soy inmunda, nunca estuve atrás de los Baales? Todavía ellos decían, no, nosotros nunca pecamos, no hicimos nada malo. ¿No se repite lo mismo hoy en día? Cuando uno muchas veces va a exhortar a un llamado cristiano, dice, nosotros no hicimos nada malo.
Pero ¿cómo no? ¿Tú estás practicando este pecado? ¿Estás haciendo esto? No, nosotros no. Nosotros no hicimos nada. Es lo que está diciendo Israel. Iba el profeta y le decía, ustedes tienen que repetir. Nosotros estamos bien delante de Dios, llevamos sacrificio, nosotros vamos y servimos en el templo y ya está. Dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce en su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de tu lujuria. ¿Quién la detendrá? Todo lo que buscaron no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ello he de ir. No me importa, Jeremías, lo que vas a decir, no me importa lo que tú dices, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Nosotros somos igual, toda la vida fuimos así, toda la vida, nuestros padres nos enseñaron esto. ¿Y no pasa eso lo mismo en esa iglesia? Pasa exactamente lo mismo. No quieren arrepentirse, no quieren confesar el pecado, no quieren dejar el pecado, pero sí quieren seguir, ¿verdad?, riéndose de Dios y de su palabra. Y bueno, por eso esas iglesias van de mal en peor. Por eso Israel fue de mal en peor. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta el pecado, ¿verdad?, y no se apartó. Jeremías 2, 7 al 13. Yo introduje, Jeremías 2, versículos 7 al 13. Yo introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Ellos, en vez de cuidar lo que Dios les dio, ¿saben qué? Prostituyeron a Israel. Hoy pasa exactamente lo mismo en las iglesias. En vez de cuidar la iglesia de Dios, los ancianos, pastores, aquellos que sirven, prostituyeron la iglesia. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a la costa de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, Dios ponía la comparación. Miren los dioses paganos de las ciudades paganas. ¿Ellos cambian sus dioses? No, ellos son fieles a sus dioses, aunque no son dioses. Los paganos son fieles a sus dioses, pero ustedes, Israel, no son fieles a mí. Ustedes me dejaron y se fueron atrás de los dioses paganos. Bueno, hoy en día muchas veces también pasa lo mismo en muchas iglesias. Dejan a Dios para seguir a los dioses de este mundo. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dejaron la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre todo, y horrorizados, desolados, en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles fueron los males que hizo Israel? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Saben qué? Se fueron a buscar cosas mundanas que no llenaban, no saciaban la sed espiritual. Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó a Israel? Cayó bajo el poder de Nabucodonosor. Y este tiempo pasó mal Israel. Perdieron sus tierras, sus riquezas, su templo, quedaron en la ruina por culpa del pecado. Bueno, ¿qué pasa hoy con las iglesias? Con misiones, ¿qué están pasando? Lo vemos, ¿verdad? Se van desboronando, se van cayendo, se van rompiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no temen a Dios y no guardan sus mandamientos. Como dijo Eclesiastés, todo el hombre es guardar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Eso es lo que tenía que hacer Israel. Segunda de Reyes 17, versículos 7 al 18. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. En vez de temer a Dios, Israel temió a los dioses paganos. Y todavía no solamente que tenían miedo de esos dioses, que se sometieron a ellos y anduvieron en los estatutos de las naciones, que Jehová había lanzado
delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, Dios manda su palabra y ellos en vez de hacer la palabra de Dios, anduvieron en los caminos de los dioses paganos. Miren lo que hicieron. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatua e imagen de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos lugares altos, a la manera de las naciones de Jehová. Había traspuesto delante de ellos, hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. No solamente hacían las cosas, sino que miraban al cielo y decían, mirá lo que estoy haciendo, Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se entiende? No solamente ya no tenían temor a Dios, sino que ya ahora enfrentaban a Dios y servían a los dioses, a los ídolos, a las cuales Jehová le había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Dios le dijo, no hagan esto, lo vamos a hacer. Y por eso Dios en su paciencia aguantó y aguantó hasta que una vez dijo, basta, se terminó. Versículo 13. Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos. Miren el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Dios? Destruirlo. ¿Se entiende? Pero Dios no es como nosotros. ¿Se entiende? Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso. Y acá vemos la gracia de Dios. Acá vemos la misericordia de Dios. En vez de destruirlo, que estaba todo su derecho porque Dios es justo, Dios le da oportunidad a Israel. Dios le da oportunidad. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué hicieron? Tenés razón, Señor. Vamos a hacer lo que tú dices. Mas ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron? Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos, no que vamos a guardar uno, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros, también imagen de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron a pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Provocaron a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, borró las otras tribus, dice, no, me voy a tratar solamente con Judá. Con Judá. ¿Y qué hizo Judá? ¿Se arrepintió? No, Judá hizo lo mismo. No se arrepintió, dejó la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? En su paciencia divina soportó cientos de años Israel hasta que dijo, basta. Cuando aquella gente muchas veces nos dice, hablamos, no sé si a ustedes ha pasado, yo he hablado con gente que dice, Dios, el Dios ha sido el Dios más malo y más malo porque ha matado tanta gente y tantos niños, pero todo lo que soportó Dios, ¿no lo ven? La ignorancia de la gente por no saber lo que dice la Escritura. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber lo que dice la Escritura, para decirle todas estas cosas, todo lo que soportó Dios a Israel. Entonces en el año 722 a.C. los asirios atacan a las 10 tribus de Israel y se los llevan cautivos. Dios entrega a los asirios las 10 tribus y él se queda con Judá. ¿Va? Mire lo que dice 2 de Reyes 17, 24 al 41, para que vean que no son mis palabras. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, Cuta, y de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel. Los hicieron en Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio
cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conoce la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra, no conocían la ley de Dios. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y le enseña la ley de Dios del país. ¿Se dan cuenta? Un asirio diciéndole a un sacerdote que le enseñara la ley de Dios a su pueblo. Tuvo que matar Dios, mandar leones y matar personas para que ellos volvieran a estudiar la palabra. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. ¿Qué hicieron la nación? Se hizo sus dioses. Otra vez. Y lo pusieron en los templos, en los lugares altos. Y habían hechos de los de los templos de los lugares altos que habían hechos de los Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron, bueno, sus dioses, ¿verdad? Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Cada dios es más raro. Bueno, cada ciudad hizo su dios, ¿verdad? Los sabeos hicieron a Bisaz. Y bueno, y así sucesivamente. Versículo 32. Y se temían a Jehová, hicieron debajo del pueblo sacerdotes en lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Las dos cosas lo hacían. Estamos bien con el diablo y con Dios. Esto es lo que hacían, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni su ordenanza, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová de los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Bueno, ellos se olvidaron del pacto, le enseñaron el pacto, pero no quisieron, ¿verdad? Iban al templo, servían al templo, y iban al mundo y servían a los dioses del mundo. No pasa exactamente lo mismo hoy en muchas iglesias. Van al templo, sirven al Dios de la Biblia, que es Dios que no conocen, pero van al mundo y también siguen adorando a su Dios. Eso es lo mismo que hizo Israel. ¿Y eso qué? ¿Ayudó a Israel? No, eso ayudó a Israel a que Dios se enojara más, porque jugaban con Dios, no tenían temor de Dios. Después del año 605 al 586 a.C., Dios usa a los babilónicos para saquear, ¿verdad? Y despoblar a Jerusalén y a Judá. Parece que Dios había dejado a las 10 tribus a los asirios. Quedó con Judá. Pero Judá no quería saber nada. ¿Qué hace Dios? Bueno, manda a Nabucodonosor, ¿verdad? Para que, como Judá no le importó, continuó el pecado deliberadamente contra Dios, Dios lo castiga y lo lleva 70 años de cautividad. Y acá lo dice Jeremías 25, versículo 8 al 11. Jeremías 25, 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mi palabra. No habéis oído mi palabra. Tengan presente, hermanos, que cada vez que venimos y abrimos la palabra de Dios, nosotros tenemos que oírla, atenderla y vivirla. Porque si no lo hacemos, estamos igual que Israel. En vez de buscar la bendición de Dios, estamos buscando la disciplina de Dios. Y aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas las naciones de alrededor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Bueno, pasaban y miraban, mira, las naciones después que Israel fue destruida, ¿no? Los otros, los que le tenían miedo a Israel, cuando ven a Israel destruida, ¿qué hacían? Mira, la potencia mundial, Israel. Mira cómo terminó. Mira cómo todo el mundo se reía de Israel. ¿Cuántas veces vemos hoy en día templos que se jactan de años y años y años, y pasa el mundo y los mira y dice, mira, se jactan de sus años, mira cómo está eso? Cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Si tendremos que escuchar la palabra, defender, vivir la palabra.
Versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. No miraban a los israelitas en Babilonia y andaban con la cara así, larga, triste, porque ellos eran la potencia mundial, Jerusalén, el templo que tenían, se jactaban de todo, somos los mejores, el pueblo de Dios, y ahora terminan como esclavos, esclavos de una tierra pagana. La voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Acá lo dice, 70 años van a servir. Después, cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, en el año 539, hace regresar a los judíos por medio de Edra y Nehemías. Dios toca el corazón de Ciro para dejar ir a los judíos a construir la ciudad. Dios usa a un inconverso, a un pagano, para disciplinar a Israel. Pero también después Dios usa a un pagano para que Israel volviera a su tierra. Volviera a construir los muros de la ciudad, ¿verdad? Y construyeran el segundo templo. Pues ya el templo había quedado destruido, ¿verdad? Y terminan de construir el templo en el 516 a.C. 516 terminan de construir el templo, el segundo templo. Entonces hubieron 3 deportaciones de judíos, ¿ah? De Babilonia a Jerusalén. Primero fue Zorobabel con un grupo en el año 538. Después fue Edra. Primero fue Zorobabel con un grupo 538 a.C. Después fue Edra con otro grupo en el 458 a.C. Y 13 años después viene Nehemías en el 445 a.C. En el tiempo que estuvo Zorobabel construyendo Perdón, le vuelvo a repetir, fue muy rápido. Bueno, el primero fue Zorobabel con un grupo en el 538 a.C. Después fue Esdras con otro grupo en el 458 a.C. Y 13 años después viene Nehemías en el 445 a.C. a construir los muros. En el tiempo que estuvo Zorobabel construyendo los profetas que Dios estaba usando, los profetas que Dios usaba en el tiempo de Zorobabel, que estaba construyendo la ciudad, eran Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías eran los profetas que estaban ahí, que fueron con Zorobabel a profetizar en el año 520. Así que bueno, para que vean que eran contemporáneos, Edra, Nehemías, Ageo, Zacarías y creo que después viene Malaquías, estaban en el mismo tiempo. Bien, el tema histórico y teológico, bueno, el regreso, la historia del pueblo de Israel, el regreso a su tierra, ¿verdad? Fue el segundo éxodo de Israel a su tierra. El primer éxodo fue cuando salió de Egipto. ¿Ah? Ahora el segundo éxodo es cuando salen de Babilonia a Jerusalén. Bueno, acuérdense que Israel fue liberado de 2 grandes potencias mundiales. En el tiempo del primer éxodo era Egipto. ¿Egipto qué era? Lo que había conquistado casi todo. ¿Se entiende? Y Dios lo saca de ahí, mostrando su poder. Ahora, Dios saca el segundo éxodo, Dios saca a su pueblo de los babilonios, que también habían conquistado casi todo el mundo, ¿ah? Para mostrar que su poder, pero también muestra su misericordia y su gracia con su pueblo. Muestra su misericordia y su gracia con su pueblo. Así que cada vez que Dios muestra su poder, también muestra su misericordia y muestra su gracia. Cuando Dios nos bendice a nosotros, ¿qué estamos demostrando? ¿Nosotros merecemos algo? No merecemos nada, hermano. Pero cuando Dios provee y nos da lo que necesitamos, ¿qué está mostrando Dios? Su poder. ¡Wow! Mi Padre es todopoderoso, no me deja faltar nada. Él es mi proveedor. ¿Qué está mostrando también? Su misericordia. ¿Yo merezco que me dé algo? No merezco nada. No merezco nada. ¿Y por qué lo da? Por su gracia. ¿Se entiende? Siempre Dios muestra su poder, su misericordia y su gracia. No solamente justicia, 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 sino que también misericordia y gracia. Van juntos.
miramos la cruz, miramos el Evangelio. ¿Qué vemos en el Evangelio? Vemos el poder de Dios, ¿verdad? Porque con esa obra tenemos el perdón de pecados, ¿no? Pero también vemos la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Siempre se ve la gracia y la misericordia y el poder de Dios juntos. Bueno, nosotros como iglesia, también Dios nos sacó del poder de este mundo, que no podíamos salir de las garras de Satanás, el que tiene el control, ¿verdad? El príncipe de la potestad de las tinieblas en este mundo. Bueno, Dios nos saca de su reinado y nos pone, nos limpia con la sangre de Cristo y nos pone al servicio de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar su poder, su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Lo mismo que hizo con su pueblo. ¿Se dan cuenta que Dios no cambia? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Para qué Dios nos saca de las garras de Satanás? Para que seamos sus representantes. ¿Para qué Dios sacó a Israel de la tierra del babilónico y los vuelve a Jerusalén? Para que Jerusalén volviera a ser la representante de Dios. ¿Se entiende? Bueno, nosotros, creyentes de la ciudad de Durazno, como Iglesia Cristiana de Durazno, ¿cómo estamos representando a Dios? ¿Como esa luz? ¿Estamos alumbrando o estamos bajo la mesa no alumbrando? Es algo, ¿verdad?, para compararnos con Israel. Muchas veces criticamos a Israel y muchas veces nos parecemos a Israel. El sentir que había puesto en estos hombres Dios, tanto en Zorobabel, en Esdras y Nehemías, ¿verdad?, era edificar aquella ciudad, edificar el templo, los muros, que volvieran a poner su constitución judía, o sea, la ley de Dios, y formaran una nación para su gloria. Lo mismo los creyentes hoy en día, formar una iglesia para su gloria. ¿Para qué está esta iglesia aquí, esta pequeña iglesia? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Jerusalén, una ciudad tan pequeña, por qué todavía no ha sido destruida? Porque esa ciudad está ahí para la gloria de Dios. Está ahora para la gloria de Dios y va a estar después, ¿verdad?, ser perfecta cuando Cristo venga a reinar allí. En el tiempo de Zorobabel y Esdras y Nehemías, ellos eran como Moisés, ¿ah? Moisés y Aarón, en el tiempo de Éxodo, en el tiempo de Pentateuco. Bueno, estos tres hombres representaban a Moisés y Aarón. Ellos no tuvieron que construir, sino tuvieron enemigos, ¿verdad? Tanto como Moisés y Nehemías y Esdras, ellos fueron a construir, pero también tuvieron enemigos. Cuando Moisés entra a la tierra, va a entrar a la tierra, o sea, no Moisés, sino Josué, entra a la tierra prometida. ¿Qué había en la tierra prometida? Enemigos. Cuando entra Zorobabel, Esdras y Nehemías también, ¿qué encontraron? Enemigos. Cuando nosotros queremos construir algo para la gloria de Dios, hoy en día, Iglesia Durazno, cada vez que hemos estado tranquilos, que estamos bien, ¿qué pasa? Viene el enemigo, ¿se entiende? O sea, la historia se vuelve a repetir. Vienen los problemas. Ellos cuando entran en la tierra, ¿quiénes estaban allí? Los samaritanos, que eran judíos que se habían mezclado con los asirios. Acuérdense que algunos judíos que quedaron allí, los pobres, que salieron, ¿verdad?, que no fueron esclavizados, quedaron allí en banderola, allí en la vuelta de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué fueron a hacer? A las tierras paganas. Y ahí se unieron con los asirios. Y ahí es donde salen los samaritanos, donde habla Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo con la samaritana. Pero lo lindo es ver cómo Dios iba manejando todo, tocando los corazones de los reyes paganos. Dios iba tocando los reyes para que colaboraran, dándole aliento a los hombres para que trabajaran, ¿verdad? Mandaba a sus profetas Geo y Zacarías para que darle aliento, para que continuaran la obra. Bueno, lo mismo Dios hace hoy con la iglesia. Nos da aliento por medio de sus predicadores. ¿A qué? A que continuemos la obra de Dios. No sé ustedes, pero a mí me pasa, yo me bajoneo y no quiero seguir muchas veces. Yo no soy súper poderoso que quiero, siempre estoy bien, siempre estoy bien. No sé, a ustedes, pero a mí me pasa que muchas veces necesito que venga un hermano, una hermana y me hable de la Escritura y me diga, mira, Dios te manda que tenés que continuar. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga.
Y ahí, ¿verdad? Seguimos y ahí seguimos. Y viene un hermano, una hermana, y dice, esfuérzate, sé valiente porque Dios está contigo. Lo mismo con Edra, Nehemías, Zacarías. Porque, ay, qué horrible, Señor, otra vez problemas, qué horrible. Ay, no, no puedo, no puedo. Esfuérzate y sigue adelante, ¿verdad? Y eso es las palabras clave que continuamente Dios nos está diciendo a través de la palabra. Estamos solos, Señor. Todos nos han abandonado, como Jeremías, nos han abandonado. Estamos solos. Tú sigues, Jeremías, predicando. Pero no se convierte en nadie, Señor. Nadie. Tú sigues, Jeremías, predicando. Y muchas veces nos pasa lo mismo. No sé ustedes, pero a mí me pasa. Que no vemos resultados. Se predica el Evangelio, se predica la palabra, se hacen visitaciones. Señor, ¿qué pasa? No te preocupes por eso. Tú sigues predicando. Lo mismo ellos estaban edificando y venían los enemigos a destruir allá, a dejar los bloques, el cemento para agarrar la lanza y, no sé, una piedra para tirar una pedrada al enemigo, porque venían a hacer una guerra. Y ahí no damos más, y ahí venía la palabra de los profetas, continúan porque Dios está con ustedes. Ven, no bajen los brazos, vamos arriba, como dicen, vamos arriba como el dicho de nosotros, popular acá en nuestra ciudad, vamos arriba. Entonces, siempre estamos siendo incentivados, tanto Edra, Zorobabel y el pueblo de Jerusalén, siempre incentivados a no dejar la ley de Dios y a continuar siendo fiel a los mandamientos de Dios. Lo mismo nosotros, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Esas son las palabras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Busca a Dios. Bien. Bueno, así como Dios usó a este rey pagano para autorizar, ¿verdad?, que regresaran, y también ayudó económicamente, militarmente, también Dios usa a los incrédulos para que ayuden a colaborar con la iglesia de Dios. También, hermano, Dios toca los corazones. Tanto lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios, ¿verdad?, continuamente está a favor de los hombres, continuamente a favor de nosotros. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También lo que vamos a ver en el libro de Esdras es la oposición de los samaritanos, ya lo dije, ¿verdad? Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5, Esdras 4, 1 al 5. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros, quiero estar con ustedes, vamos a trabajar juntos, vamos, todos juntos, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, todos creemos en Dios, vamos a trabajar juntos, sí, vamos. Y a él ofrecemos sacrificios de los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Qué hace Zorobabel y Jesúa? Y los demás jefes de la casa paterna de él dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios. No todos son cristianos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Se entiende? No conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó. Bueno, cuando escucharon que dijeron no, ¿qué hicieron? Nos vamos, bien, 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 vamos a estar orando por ustedes. No, y intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Continuamente conspiraron contra el pueblo para que no terminaran la obra. También nosotros, hermanos, somos pequeños, pero también queremos hacer algo para Dios. Bueno, tiene que ser a la manera de Dios. Por eso cuando una persona va a servir, no va a servir de cualquier manera a una iglesia. Tiene que servir como dice la Escritura. No, yo soy cristiano, acá vengo a tocar. No, hermano. Bien, usted es cristiano, lo respeto, pero primeramente tenemos que ver sus frutos. No es cualquiera que viene a servir a Dios.
Dios tiene sus leyes, la palabra. Ah, pero qué legalista. No, no, qué bíblico. Somos bíblicos, hermano. Y acá vemos un grupo de judíos que eran, ¿qué? Celosos de las cosas de Dios. Ay, qué horrible, qué legalista. No, eran temerosos de Dios. ¿Se entiende? Muchas veces somos marcados como legalistas porque hacemos lo que dice Dios. No es la manera. Muchas veces también las palabras que usan los religiosos. Vamos a hacerlo, vamos a torcer la verdad y que quedamos bien con todos. No, no, eso hacían los samaritanos. Somos todos hermanos. Vamos a edificar juntos. No, dice Zorobabel dijo, no. Nosotros vamos a edificar. Fuimos nosotros que fuimos llamados a edificar. Hermanos, fuimos nosotros los llamados a edificar a Durazno. Aquí en esta ciudad somos nosotros. Y nosotros somos los responsables de esta ciudad. No le carguemos la culpa a otros o llevarla. No, somos nosotros. Nosotros debemos trabajar para el Señor, para la obra de Dios. Por eso Dios manda, como dije, a sus predicadores para que nos esforcemos, a aquellos hermanos que nos traen aliento, que nos dicen la Escritura, ¿verdad? Como el tiempo de Esdras mandaba a Ageo y Zacarías. ¿Esdras se desanimaba? ¿Nehemías se desanimaba? Claro que sí. Como nosotros, como Pablo, tuvo temor, te desanimó, necesitó una palabra de aliento, lo mismo nosotros. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 4. Ageo 2, 1 al 4. En el mes séptimo, 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Qué dice? Que le hable a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le pasó a Zorobabel? Que estaba bajando los brazos. ¿Por qué Dios le dice a Ageo, anda a decir a Zorobabel que se esfuerce? ¿Por qué Dios le habla a Josué que se esforzara y fuera valiente? Porque estaba echando para atrás Josué. ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo que se esforzara? Porque lo mismo, Timoteo estaba echando para atrás y se necesitan. Hermanos, necesitamos que nos alentemos los unos a los otros para la obra. Porque si todos echamos para atrás y todos traemos las pálidas, las malas y no vemos nada positivo, bueno, cerramos y no hacemos más nada, ya está. Que se vaya a Durazno al infierno. ¿Quién va a predicar? No, nadie se convierte. No, pero hay que seguir, hermano. Esfuérzate. Entonces dice, habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa con su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? O sea, él no era nada. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo. Es una orden. Cobren ánimo. Cobren ánimo, iglesia cristiana de Durazno. Sigan adelante. Señor, pero estamos solos. Nadie parece como la culpa. Nadie nos quiere. Yo te quiero, hijo mío. Sigue adelante. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? El templo fue terminado en el año 516 a.C. e inmediatamente de haber sido terminado, comenzaron los servicios a Dios. También en el tiempo de Nehemías estaba el profeta de Malaquías, cuando Nehemías vuelve la segunda vez a Persa. El propósito del libro de Esdras es documentar el regreso de los judíos a Jerusalén. Documentó, después vamos a ver, Esdras todo escribió, todo. El gran escribiente le gustaba, amaba escribir. A Esdras, ¿verdad? Y él documentó todo. En el capítulo 1 al capítulo 6 nos habla del primer regreso de Zorobabel en el año 538. Estamos hablando del libro de Esdras, ¿verdad? Del capítulo 1 al 6. Del capítulo 7 al 10 fue la segunda deportación guiada por Esdras, en el 458. Esdras, en su regreso a Jerusalén, restablece el sacerdocio por la línea de Aarón. Antes eran
todos se rían, como hoy en día. No hay, no digo toda la iglesia, ¿no? Porque hay hermanos celosos. Pero hoy en día, sí, no pasa nada. ¿Sos cristiano? Vení, serví, no pasa nada. Bueno, ¿saben qué? Le dijo, no, no, no. Lo que sirven es la línea de Aarón, como dijo Dios. ¿Se entiende? Puso orden en el pueblo con la unión de los matrimonios mixtos. Acuérdense que Esdras llega y se encuentran judíos mixtos que se habían casado, no habían judíos puros, sino que se habían casado con paganos. ¿Qué hace? Bueno, por orden de Dios, tiene que divorciarse. ¿Dios estaba de acuerdo? No, no estaba de acuerdo con el divorcio. Pero ¿saben qué era? Un mal, el mal, lo que tenía que hacer allí era matar a todos, por la ley. Pero Dios, otra vez, en su misericordia, en su gracia, permite que por esa vez se divorcien y las personas que estaban casadas con paganos, bueno, se tenían que separar. No podían estar ahí en Jerusalén, viviendo con gente pagana. Entonces, antes de matarlo, Dios permite que se separen. ¿Ah? ¿Qué vemos ahí? La misericordia y la gracia de Dios. Que muchas veces dicen, no, no, pero en el Antiguo Testamento es todo así, todo. No, no, se ve la misericordia y se ve la gracia de Dios. Él reportó como Dios estaba guiando todas las cosas y suplía lo que necesitaba. Él anotó todo, ¿verdad? Todo, reportó, todo, escribió cómo Dios tocaba los corazones de todos. Nosotros como creyentes debemos, con nuestro testimonio, contar a las personas qué es lo que hace Dios con nosotros. Si viene una persona y lo único que hablamos es de lo mal que nos vamos, que nos va mal, que me va mal en esto, estoy enfermo, que estoy desconforme con esto, estoy desconforme con aquello, ¿se entiende? Esdras anotó todo lo bueno, cómo Dios hizo, tocó el corazón de... Sí, anotó lo malo también, ¿verdad? Porque también anotó lo que el problema que tenía cuando fue a edificar, ¿verdad? Pero también él recalcó y remarcó la misericordia de Dios. Y nosotros con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, lo mismo, tenemos que hablar de toda la gracia y misericordia de Dios que tiene con nosotros. Porque si vamos a predicar el Evangelio a una persona y la terminamos de predicar el Evangelio y lo único que hablamos es de enfermedades, ¿verdad? Y de quejas, me va a decir la persona, pero ¿para qué que vaya al Evangelio? Mirá cómo está vos, puro queja, puro murmuración, enojado, sin gozo, me quedo en el mundo, acá me hago bien, me río, me toco con mis amigos, tomo, me drogo, ¿verdad? O engaño, salgo, estoy feliz. Pero vos, cristiano, predicar el Evangelio, nosotros con nuestro testimonio debemos contar a las personas cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos soluciona los problemas, cómo Dios nos trae las soluciones, ¿verdad? Cómo Dios cuida de nuestros hijos. Debemos dejar de murmurar para traer gloria a nuestro gran Dios. Así que bueno, hermanos, se me fue la hora, pero bueno, lo bueno, me encanta el libro de Esdras, cómo Esdras, un hombre de Dios, tuvo la valentía y el deseo de hacer lo que Dios mandó. Ojalá que nosotros podamos ser esos Esdras en esta ciudad de Durazno, que Dios nos dé la gracia y la misericordia y la sabiduría para hacer su voluntad. Oremos, hermano. Padre, gracias, bendito Dios. Te alabamos, Padre amado, por tu palabra. Gracias por estos hombres que tú salvaste también por tu gracia y tu misericordia. Y lo dejaste aquí en tu palabra, para que nosotros, oh Dios, podamos imitar su fe. Padre, ayúdanos. Padre amado, cada uno de nosotros, Señor, a seguir firme adelante. Gracias por alentarnos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por la eternidad va a estar con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te alabamos. Ayuda a tu iglesia, Dios, a estar consciente de estas palabras y a ser fiel en esta ciudad de Durazno. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir y estar con nosotros. Bueno, estén orando por nosotros. Bueno, si Dios quiere, el domingo estaremos otra vez estudiando las Escrituras como Dios nos ha mandado en Primera de Corintios. Que pasen bien. Muchas bendiciones.
Y